El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenas noches, gracias por recibirnos en sus casas nuevamente. Esto es Hablando de Frente, como todos los jueves a las 7:30 de la noche. Y recuerden que cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube y de YouTube de Vallarino, Panamá y de Next Noticias. Y ahí me falló la mente. Hoy vamos a tocar diversos temas, pero hay uno que me han llamado obviamente por estar dentro de la defensa de Ricardo Martinelli. Y se me ha consultado qué fue lo que sucedió dentro de este fallo de inconstitucionalidad, porque para aquellas personas que no conocen derecho, que no están relacionadas con el mundo del derecho, interpretan toda serie de cosas. Y entonces varias personas me han dicho, ay, pero va a correr, entonces no va a correr. Tengan 100% seguro que va a correr. La decisión que se toma en la Corte no tiene nada que ver con que si corre o no corre. Es una decisión que nosotros lamentamos. De hecho, tuvo varios salvamentos de voto, 3 o 4 salvamentos de votos de los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No tenemos aún el fallo, lamentablemente, para referirnos a los detalles del proceso, pero no tiene que ver con nada que impida a Ricardo Martinelli correr. De hecho, quiero decirles, porque mucha gente también me dice, lo que pasa es que entonces ahora van para el juicio en septiembre. No, en septiembre hay una audiencia preliminar todavía para determinar, porque este es un proceso que realmente está dentro de sus fases iniciales. Tiene como 6 años y va llegando a una fase inicial que es de calificación del sumario para ver dentro de esa audiencia si se llama o no a juicio a las personas. Por supuesto, nosotros como abogados sabemos perfectamente a lo que nos estamos enfrentando y sabemos que hay poderes tratando de hacer la labor que quieren dentro de eso. Y ahora les voy a explicar a ustedes en qué yo baso que nosotros no tenemos una justicia normal como la de todo el mundo, pero nosotros no estamos pintados en la pared. Son 25 procesos que en total le armaron a Ricardo Martinelli. Ya se han ganado 23 de esos casos en diversos asuntos, algunos de ellos que han ido a juicio oral. El que ha ido a juicio oral ha sido en 2 ocasiones ganado. Así que nosotros nos sentimos muy tranquilos con lo que está ocurriendo como nosotros como defensa y lo que nosotros vamos a poder hacer. Porque después de un tema de juicio oral vienen temas de juicios, apelaciones, una serie de recursos que tiene esta defensa, hasta casación, temas internacionales. Nosotros vamos a agotar cada recurso que nosotros sintamos que debe proteger los derechos de Ricardo Martinelli. Y lo que yo sí les puedo decir, ustedes se los dije la vez pasada cuando estábamos con el caso Pinchazo, aquí hemos hecho con muchos casos, hemos hecho nuestra predicción. Creo que hemos sido muy objetivos al hacer nuestra predicción y por eso les digo, a los que quieran tener la predicción de este programa, apuesten 100-1 que Ricardo corre en el 2024 para la presidencia de la República, salvo un tema de salud personal o algo que no lo permitiera, Dios no lo permita, pero sino definitivamente que por un tema jurídico, Ricardo Martinelli no va a dejar de correr a la presidencia de la República. ¿Qué sí nos incomoda del fallo? Lo primero que puedo decirle que me incomoda del fallo es que nos notifiquen a los abogados por vía de los medios de comunicación adversos a Ricardo Martinelli. María Eugenia López, magistrada de la Corte Suprema de Justicia, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, usted debe velar porque la Corte Suprema de Justicia sea un lugar en donde las personas encuentren un sistema de justicia independiente, imparcial,
imparcial, ajustado a derecho y en donde se respeten las garantías. María Eugenia López, es tu deber como magistrada, su deber como magistrada, que no se estén haciendo filtraciones de fallo y que casualmente los fallos que se filtran, porque ocurrió lo mismo con en la pasada ocasión, con el fallo que tenía el magistrado Sedalices, en donde se filtran proyectos de fallo que todavía no tienen ni siquiera la redacción de los salvamentos de voto, que no han sido notificados a nadie y que públicamente salen a los medios de comunicación, incluso a través de la red institucional del órgano judicial. Y por eso me estoy refiriendo de manera directa a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Tengo el placer de tener amigos jueces, ex jueces, fiscales, ex magistrados, y muchos les toca salir del puesto para decirnos cuánta razón teníamos nosotros en velar porque se respetaran los derechos de muchísimas personas. Yo en este caso muy puntual estoy en la defensa de Ricardo Martinelli. Pero cuando Ricardo Martinelli era presidente, nosotros estábamos dentro de la asociación, en la asamblea, en los casos, peleando precisamente para poner algunas limitantes para que no hubiese un sistema que pudiera tener enfocado una persona y dependiendo de si esa persona me cae bien, me cae mal, si es aliada o no del órgano ejecutivo, entonces nosotros procedemos de una manera o de la otra. Miren, les voy a hablar un poquito de la historia de lo que a mí me ha tocado vivir con la defensa de Ricardo Martinelli. Y con esto quiero dejar muy claro que a mí, por supuesto, a mis compañeros, ¿no?, que nosotros podemos probar, lo hemos hecho ya, incluso el grupo de trabajo de Naciones Unidas ya indicó que Martinelli había sido indebidamente procesado dentro del caso Pinchazo, que había una detención indebida. La Organización de Naciones Unidas, el grupo de trabajo, y de hecho recomendó que se hicieran las indemnizaciones por parte de Panamá. Aquí hay una campaña muy fuerte tendiente a desacreditar todos los temas de la defensa de Ricardo Martinelli. Muy, muy fuertes, hay medios, hay redes, hay toda una campaña porque hay grupos de poder que lo enfrentan de manera vehemente y que no se sienten cómodos con que Ricardo Martinelli sea, en mi criterio, una persona que no quiero decir que es independiente de partido, pero es independiente de criterio. Ellos saben que no lo pueden, como decimos en buen panameño, robotear y hacer lo que ellos quieren con la cabeza de Ricardo Martinelli. Y eso los tiene locos y haciendo absolutamente miles de cosas que no han hecho en ningún otro caso. Yo, para demostrarles a ustedes que los casos de Ricardo Martinelli son distintos a los que le toca a cualquier persona, yo le voy a pedir a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia, se la voy a poner muy fácil en muchísimos ejemplos que voy a listar aquí. Entonces, María Eugenia López, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, si usted quiere decir que Ricardo Martinelli tiene una justicia igual que las demás personas, yo quiero que usted me enseñe un solo caso, uno, no le pido más, de los 30.000 o 40.000 procesos que se hayan dado ya a través del sistema penal acusatorio, incluyendo de diputados al Parlacén. Le pido que usted me dé un solo caso en el cual haya habido una persona que la querella se la hayan tomado como una imputación y que le hayan dicho no es necesario imputarte para llevarte a juicio. Eso será para mí una de las mayores vergüenzas de un sistema de justicia
y ustedes quizás no tienen contacto con varias personas que de alguna manera están relacionadas al derecho desde el punto de vista internacional, pero esto es una vergüenza cuando nosotros, los abogados de afuera, nos preguntan a nosotros, oye, ¿es verdad que no hubo una imputación? ¿Cómo así que no hubo una imputación? Porque eso es como lo más básico. Pero vamos a decir, si usted cree que me puede conseguir esa otra persona, además publique un nombre, uno, le pido, de todas las personas, y si no, ustedes verán que tienen entonces una situación distinta. A ver, le pido que me dé un solo caso, uno, magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el que la prueba documental, como eran los cuadernillos que se seguían dentro del caso Pinchazo, en el que no le hayan dejado ver a la defensa los cuadernillos y la evidencia digital hasta el día del juicio oral. Le pido, magistrada presidente, que usted me indique un solo caso en que eso se haya permitido. Uno solo, no le pido dos, en donde a los abogados les digan, hay una prueba documental en contra de Ricardo Martinelli, hay una evidencia digital, pero no se las vamos a enseñar hasta llegar a un juicio. Le pido que me enseñe un caso en donde esa evidencia digital haya llegado rota, que permitan trabajar con esa evidencia rota y que el Ministerio Público 3 años después, o 4, cuidado, no haya hecho ni siquiera una investigación de cómo se rompió esa evidencia. Yo le pido, magistrada presidente, que me muestre un solo caso de todos en el sistema penal acusatorio desde su inicio en el 2011 hasta la fecha, en donde me puedan decir a mí que le dijeron a una persona que había tenido una detención de 1 año afuera, el primer año no te cuenta ese año para la detención provisional y por ende empieza a contar desde este momento la detención provisional. Yo le pido que me muestre un solo caso. Le pido que usted me muestre un solo caso en el que al testigo oculto, que gracias a Dios ya lo tenemos demandado, gracias a Dios le hemos podido secuestrar las cuentas bancarias y logramos fondos en las cuentas bancarias, pero le pido que me muestre un caso en el que al testigo oculto le hayan pagado $1 millón a lo largo de 5 años y que a ese testigo de ganar $700, $800 al mes lo pusieran a ganar así de un día para otro $10,000 al mes. Yo le pido, y el país que sea testigo, magistrada presidente, y ahora le voy a decir el por qué ustedes hacen eso, que me muestre qué otro caso aquí en Panamá, de los 20,000 que hay, las audiencias del sistema penal acusatorio, las audiencias preliminares que le hicieron a Ricardo Martinelli en la corte, eran públicas y por video. Porque la gente confunde lo que es un juicio público y eso no era el juicio. Juicio fue lo que tuvimos en el sistema penal acusatorio. Eso eran audiencias preliminares, pero las hicieron públicas y yo les voy a decir por qué las hacían públicas. Porque en ese momento la fiscalía no tenía que presentar a ningún testigo a hacer el ridículo, no tenía que sacar documentos para que los oyeran las personas, la lectura de esos documentos, no tenía que presentar videos, no tenía que hacer nada. Nada más tenía que pararse ahí para toda la televisión nacional y decir, tenemos fuertes evidencias en contra de Ricardo Martinelli y tenemos 73 testigos y tenemos tal, sin decirle al país que los 73 testigos de la fiscalía iban a quedar como ridículos cuando nosotros hiciéramos el contrainterrogatorio. Entonces, si publicaron las audiencias previas, ¿por qué no publicaron el juicio que fue pedido por nosotros y por Ricardo Martinelli? Que el juicio fuera público, que el juicio saliera a todos lados. Aquí tuvimos la suerte de que se filtraron espacitos así de los contrainterrogatorios que hacíamos en juicio para que la gente entendiera. Porque aquí, en un momento dado, dijeron esto sí, esto no. Pero muéstreme otro caso, el que usted quiera,
que lo hayan hecho público y lo hayan pasado por televisión como lo pasaban. ¿Por qué es distinto? Y ahora usted, junto a otros, ha autorizado que se haga lo mismo en el caso de Brecht, que yo estoy feliz y realizado que se haga, pero yo pido que eso se haga así también cuando se dé el juicio oral, porque es muy fácil para un fiscal pararse ahí en la etapa preliminar y decir: lo que pasa es que nosotros tenemos evidencia en contra de ella, y al día siguiente los titulares son: Fiscalía dice que tiene evidencia, pero cuando tiene que sacarla es cuando hacen el ridículo, y eso pasa en juicio oral. Entonces, magistrada, yo le pido que me indique a mí por qué, si Ricardo Martinelli hoy día es un ciudadano, y hay otras personas que son ciudadanos, y aquí han habido otros casos de alto perfil, desde el SEMI, Blue Apple, New Business, lo que sea, ¿por qué este caso en particular es el que es público, televisado y tal y cual? Y le pido que me muestre un solo caso en el que usted haya ordenado eso antes. Le pido que me muestre un solo caso, magistrada, en el que después de que se ha decretado la inocencia de una persona en juicio, la no culpabilidad de Ricardo Martinelli, y se procede con una anulación que reconoce sobre los mismos exactos hechos que vinculaban al supuesto peculado y al peculado de uso, y se dice que Ricardo Martinelli es inocente de eso, y aún así, con esa información sobre los mismos hechos, sin variar un pelo de los hechos, le hacen un segundo juicio. Muéstreme un solo caso distinto a Ricardo Martinelli. Cuando termina ese caso y que no admite por ley anulación, le pido que me muestre un solo caso en que haya tenido que pasar meses para que ustedes en una casación tengan que decir que definitivamente era un recurso absurdo y que no tenía ninguna procedencia ese recurso, pero que nosotros tendríamos que haber enfrentado también una casación. Le pido entonces que me muestre un caso, uno, presidenta, en el que la persona haya sido extraditada de los Estados Unidos, en donde se lista exactamente los casos o el caso por el cual Ricardo Martinelli podía ser juzgado aquí, según la Embajada de Panamá en Estados Unidos, recibido por parte del Departamento de Justicia y del Departamento de Estado americano, y en donde aquí se haya apenas salió de un caso y del otro caso, y en alguna forma ni siquiera esperaron eso, en donde le violen el principio de especialidad y digan: no, sí te podemos procesar por otros casos. Le pido que me muestre un solo caso durante su presidencia, incluso antes, en la Corte Suprema de Justicia, si usted entiende que Ricardo Martinelli no está teniendo un trato distinto. Le pido que me muestre un caso de él que salió como expresidente, pero que ya deberíamos estar hablando, si él, porque esto es para cualquier persona común también, ¿por qué él del Ministerio Público tuvo que enfrentar 25 procesos, de los cuales 23 ya han sido cerrados, archivados o ganados? ¿Por qué? ¿Por qué 25 procesos? Muéstreme una persona más a la que hayan sometido a eso. Una persona a la que no les cansa. No puedo con el caso de la Caja de Ahorro, vamos a ponerlo en otro caso. No puedo con el de Financial Pacific, no puedo con el de indulto, no me cabe. No puedo con el de Bahía, no puedo con esto. No puedo con pinchazo y sigo. Entonces, ¿qué pasó con los fiscales que hay que procesar por lo que hicieron en ese caso pinchazo? Por los fiscales que estuvieron en el tema de la Caja de Ahorros y aquí hasta la Corte Suprema de Justicia, de primero del juez de instancia, segunda instancia y hasta en casación, dijeron en el caso de la Caja de Ahorros que jamás existió delito y jamás hubo ni siquiera un peculado, mucho menos podía haber personas vinculadas. Lo mismo ha sucedido con los casos de Financial Pacific y muchos más. ¿Dónde están esos fiscales que estaban ahí y que sabemos, y usted sabe como yo,
que estaban actuando según lo decían los Varela Leaks, porque es que en atención a eso es que estaban actuando y en atención a lo que decían los informes de la presidencia de Saltarín. Pero muéstreme una persona más a la que sometieron a 25 procesos y después de haber ganado 23 y de tener principio de especialidad, todavía insisten en seguirlo procesando. Le pido que me muestre un solo proceso, uno solo. Ahora voy a hablar de la inconstitucionalidad. En donde a través de una inconstitucionalidad le hayan retirado el fuero penal electoral a una sola persona en Panamá. 4 millones de personas, cantidad de personas que han tenido fuero. En este mismo expediente, Rómulo Rux invocó su fuero y el tribunal se lo respetó. En este mismo caso, esta misma carpeta, ese mismo supuesto delito, respetando la presunción de inocencia que pueda tener el señor Rux, por supuesto. ¿Por qué es el único caso en el que a través de una acción de inconstitucionalidad se ha levantado el fuero? Le pido que me diga, magistrada presidente, ¿verdad? ¿Cómo es que me muestre un solo caso de recursos de inconstitucionalidad como el que usted falló, en el cual, cuando se presentó este recurso de inconstitucionalidad y se iba repartiendo a los diversos magistrados, casualmente se dieron 3 procesos más y de 3 inconstitucionalidades más sobre exactamente los mismos hechos, yendo a un magistrado, yendo a un magistrado, yendo a un magistrado, y los que no cayeron donde usted los retiraron para que usted tuviera la ponencia de ese caso de esta inconstitucionalidad. Y le pido, magistrada presidenta, con todo el respeto que usted me merece, que me diga un caso, uno solo, en el que usted, cuando ha ido a determinar una inconstitucionalidad, exactamente el día que le llegó el expediente o al día siguiente usted haya sacado para pedir la opinión del procurador en menos de un día para la inconstitucionalidad. Admisión, hacer el escrito y mandarlo hecho en menos de un día, con esa velocidad. Le pido, magistrada presidenta, que me mande un solo caso, uno, no le estoy pidiendo 2, en el cual usted, con la harta experiencia que usted tiene como magistrada de la Corte Suprema de Justicia y como servidora judicial, en donde usted me muestre un solo caso en que el Procurador General de la Nación, en una acción de inconstitucionalidad, la haya contestado la opinión que se pidió en menos de un día. Una opinión que, si mal no recuerdo, eran 43 o 63 páginas. En un día. Y entonces usted me dirá si estamos teniendo casos distintos. Yo le digo que me muestre un solo caso, magistrada, en donde la Corte haya decidido revocar una orden del Tribunal Electoral relacionado a un fuero personal y que además digan que tiene un efecto retroactivo cuando la Constitución dice que las acciones de inconstitucionalidad, el fallo de inconstitucionalidad, no tiene un efecto retroactivo. Entonces, yo creo que si con todas esas opciones que yo le he dado para sacarme un solo caso, usted no me muestra uno de cualquiera de esas opciones que yo le doy, nosotros tenemos derecho a pensar que algo extraño, para tratar un término bonito, está pasando alrededor de ciertos despachos de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros lo vamos a denunciar, nosotros vamos a ir a las instancias internacionales, porque ya logramos antes que la Organización de Naciones Unidas demostrara que a Ricardo Martinelli se le estaba dando un trato distinto. Entonces usted puede no gustar de Ricardo Martinelli, pero cuando uno no gusta de una persona sobre la cual usted va a juzgar un derecho, usted
debe declararse impedida, porque quiere decir que entre el sentimiento negativo que usted tiene hacia esa persona no le permite la objetividad que requiere la justicia. No he hablado, porque no tengo el tiempo todavía, de todo lo que ha pasado dentro del juzgado tercero, en donde hay cosas que son hasta peores, en donde se le ha dicho a personas que no han sido notificadas de una audiencia, y en vez de simplemente decir, no, lo que pasa es que, bueno, haremos otra convocatoria y la citamos bien porque el juzgado admite que la citó mal. Yo estoy tratando de conseguir la grabación para que las personas puedan ver el nivel de esto, porque los abogados se les van a parar los pelos cuando vean que una juez, un secretario le dice, señora juez, se hizo mal la notificación, está mal notificada la persona. Y la juez dice así, sepárenla del expediente, no importa, nosotros seguimos la audiencia sin ella. Magistrada presidenta, yo creo que usted quiere tener un sistema de justicia. Un sistema de justicia no se lleva con odios. Un sistema de justicia no se lleva con preferencias ni con diferencias. Yo con lo que yo le he mostrado en este programa, y la invito a usted aquí el día que quiera hacerme el rebate sobre esto, el próximo jueves está usted invitada si quiere, para que nosotros podamos enseñarle al país que lo que se está haciendo sobre Ricardo Martinelli es cualquier cosa menos la justicia ordinaria. Pero yo sí le garantizo a todos los enemigos de Ricardo Martinelli, esta defensa sabe lo que está haciendo, vamos a hacer nuestro trabajo y Dios primero, Ricardo Martinelli va a correr a la presidencia de la República en el 2024 y será la decisión del único juez con muchísimo poder que se llama el pueblo panameño, quien va a determinar si Ricardo Martinelli debe o no ser presidente de la República. Los veo así hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.